Yo lo que quería completar de la clase pasada, porque después repasando me di cuenta de que había algún olvido, es lo siguiente. Como ven acá en el título yo pongo formación del salto. Cuando habíamos arrancado dijimos que para generar la energía hidroeléctrica estaba clarísimo que la producción de potencia radica en el producto de caudal por una altura neta, ¿sí? Y hablamos de los distintos embalses posibles, de distintas capacidades de regulación y algo de los caudales utilizables, y después ya fui hacia los esquemas de aprovechamiento hidroeléctrico. Pero quedó medio como pasado por alto el análisis de los saltos aprovechables. Cuando hablamos de el HN, hablamos de un desnivel aprovechable, de un salto neto, y tenemos que ver efectivamente de dónde puede estar saliendo ese salto. Muy bien. En principio les recuerdo la energía por unidad de masa, el salto que nosotros vamos a considerar, surge de una diferencia de cotas, de una diferencia de presiones y una diferencia de energía cinética que vamos a poder obtener entre dos puntos. Dos puntos que, por ejemplo, podrían llegar a ser estos que están señalados en un tramo de un curso de agua. Bien, el tema que muestro ahí nos daría como resultado que si logramos aprovechar el desnivel existente en ese tramo de un curso de agua, obtendríamos una altura bruta, h, de la que, deducidas las pérdidas, nos quedaría la altura neta con la que vamos a obtener potencia. Y el tema sobre el que quiero avanzar es, bueno, ¿cómo vamos a hacer o cómo podemos hacer para aprovechar el desnivel de ese tramo? Una primera opción que se nos puede ocurrir es mediante una presa. Clarísimo, nosotros lo que hacemos es interponer a la corriente de agua una presa, detenemos el flujo, generamos un embalse y lo que logramos es materializar el desnivel H entre dos puntos muy próximos que están situados aguas arriba y aguas abajo de la presa. La pregunta que yo quiero hacerles ahora es lo siguiente. Este H, esta energía disponible entre aguas arriba y aguas abajo, está clarísimo cómo es que la estamos materializando. Sin embargo, la pregunta que a cualquiera le puede surgir es, ¿y de dónde sale esa energía? O mejor dicho, antes de que estuviera la presa, entre un punto de aguas arriba y un punto de aguas abajo, teníamos prácticamente en un cierto punto la misma energía. ¿Cómo es que ahora tenemos H? O sea, antes de la presa, ¿dónde estaba esta H? ¿De dónde salió esta energía? ¿Alguien puede explicarlo? ¿Y esa energía no se perdía antes? ¿De qué forma se perdía? Como por ejemplo con la evaporación. No, en realidad estamos hablando de una energía de la corriente, pero suponiendo que la cantidad de agua que pasa por un punto y por el otro es la misma. O sea, no hay una variación de caudal, en principio. Después sí, podremos hablar más adelante de la evaporación, pero en principio la generación de esa energía no tiene que ver con la evaporación, porque la evaporación que vamos a tener ahora con el embalse va a ser mucho más grande que antes sin el embalse.
Entonces, la cuenta nos daría al revés. ¿Qué otra opción se les puede ocurrir? Nada. Bueno, Y también sí. como energía mecánica de erosión puede ser. Bueno, ahí va un poco más aproximada. Efectivamente, estamos hablando de energía, no de cantidad de agua, no de la masa. La masa vamos a suponer que por el momento es la misma. Pero la energía ha tenido un cambio sustancial a partir de lo siguiente. Si se imaginan el cauce natural en el punto de la cola del embalse, o sea, donde se inicia, aguas arriba, en ese punto nosotros teníamos un cauce por el que escurría el agua, imaginemos, con un coeficiente de rugosidad n de Manning que podía ser, no sé, 35, 0,035, 40, digamos un curso natural. Teníamos una velocidad del agua de quizás alrededor de 1 metro por segundo. Y en un rápido cálculo a ustedes ya les estaría dando la idea de que ese supuesto canal o cauce con una determinada pendiente sufría unas pérdidas de energía por fricción, es decir, para que el agua escurriera de un punto a otro, gastaba energía, la energía dada por la pendiente del pelo de agua, y esa energía, digo, se gastaba, o sea, se perdía por fricción, o sea, en definitiva, en primer término diríamos que se convierte en calor, y además el excedente de energía se gastaría quizás erosionando también, o sea, tomando partículas del cauce y transportándolas. Entonces, cuando el agua ingresa a la cola del embalse, lo que va a ocurrir es que el agua ingresa a un cauce que es cada vez más grande. Si yo hago una sección del embalse en este punto que estoy señalando, voy a tener, a ver, si hago una sección en este punto, quizá yo tengo un cauce con el pelo de agua en determinado nivel. Si yo hago una sección en este otro punto, ahora tengo un cauce mucho más grande, en donde el agua va a una velocidad muchísimo menor. La pendiente también es mucho menor, por supuesto, se produjo un remanso acá al entrar al embalse, que es bastante largo en general, y prácticamente llegamos a tener el nivel de agua horizontal. ¿Por qué el nivel de agua horizontal? Si decimos horizontal es porque no hay más pérdidas. Y si no hay más pérdidas, en realidad es porque la velocidad de escurrimiento en esas secciones cada vez más grandes es una velocidad que va siendo cada vez menor. Y efectivamente las pérdidas por fricción, si la velocidad es excesivamente chica, prácticamente desaparecen. Entonces, es fundamental que ustedes no tengan ninguna duda de dónde salió la energía H. La energía H salió de no perderla por el escurrimiento a lo largo del tramo del curso de agua natural. Reemplazamos el curso de agua natural por un curso de agua de una sección cada vez más grande en donde las pérdidas son cada vez menores hasta la presa. Entonces, este desnivel bruto aprovechable surge de haber juntado entre el punto de aguas arriba y el punto de aguas abajo de la presa toda la energía que se gastaba en el tramo de río. El mismo tramo podría ser aprovechado mediante una conducción a presión. Imaginemos que
en el punto de aguas arriba, en el punto de arranque del tramo, yo tomo el agua, la meto en un conducto cerrado y la llevo hasta el punto final del tramo. En el esquema que les planteo, yo introduje en el caño, en el conducto, un porcentaje elevado de la corriente y dejé afuera del conducto, si bien esto es esquemático desde ya, dejé una parte. ¿Por qué? Bueno, en principio porque yo no puedo secar el curso de agua. Por una cuestión ambiental, yo debo dejar en el curso de agua lo que denominamos típicamente caudal ambiental, en determinados casos limitado a caudal ecológico. Más allá de esta precisión, yo no puedo secar un tramo de río alegremente y que me dejen sin ningún problema. Bien, pero más allá de eso, fíjense que yo puedo introducir en el caño un porcentaje del caudal. Si quieren, por simplicidad, imagínense que todo el caudal lo metemos adentro del caño. Y en este punto voy a obtener el desnivel H. H, por supuesto, bruto, o sea, desnivel topográfico. Cuando yo evalúe, de acuerdo a las dimensiones del caño y al material que lo compone, cuáles son las pérdidas de conducción en ese caño, podré deducirlas de H y llegar al valor de H neto. Bien, entonces, en este nuevo sistema, mediante una conducción a presión, yo también puedo obtener H. Seguramente que el H neto va a ser un poco menor que en la alternativa de la construcción de la presa y su embalse, y también va a ser un poco menor el caudal aprovechable. O sea que finalmente la potencia que voy a obtener como máximo será un poco menor que la que pudiera obtener con un embalse. Aparte de que el hecho de disponer del embalse me permite regularizar los caudales, disponer de caudales más altos cuando el río pasa por la época de estiaje y disponer la posibilidad de guardar el embalse parte de los caudales cuando vienen las épocas de crecidas. Sin embargo, en el caso de la conducción en tubería estrictamente, como una central de pasada o fluyente, es decir, aquella que solo toma agua pero no tiene capacidad de regulación, yo estaría limitado a tomar por el conducto una cantidad de agua que nunca llegue al valor del agua que escurre en el río. Y si estoy en época de crecidas no voy a tener ningún problema, pero si estoy en época de estiaje voy a poder tomar muy poca agua del río, lo que sería una limitación también importante frente a la central con embalse. Bueno, entre estos dos extremos también podemos encontrar alternativas. Por ejemplo, imaginemos que ponemos una presa y una conducción a presión. Entonces, parte del salto es aportado, digamos, hasta este punto. Parte del salto es aportado por la presa, pero parte del salto es aportado por la conducción en la tubería que continúa yendo a buscar el aprovechamiento de los desniveles del tramo. Muy bien, en este caso podemos llegar a optimizar bastante el asunto si la capacidad de regulación que me ofrece esa presa es suficiente y si la ventaja, es decir, si yo detecto que existen ventajas en la colocación de este conducto en lugar de colocar una presa grandota al final del tramo. Tema que por supuesto habrá que analizar.
¿Alguna otra alternativa podría existir? Sí, también habíamos visto que podíamos llegar a aprovechar el desnivel mediante una conducción a superficie libre. Pero esta conducción a superficie libre, que acá yo estoy dibujando con pendiente cero, en realidad la pendiente sería mayor que cero desde ya, para que circule el agua, llegaría a un punto en donde yo tengo materializado el desnivel, pero de esta forma solo sería aprovechable cuando H sea bastante chico y yo esto lo pueda transformar en energía mecánica a través de una rueda hidráulica o una máquina sencilla de ese tipo. En condiciones más generales, podríamos pensar en algo parecido a lo que veíamos antes. La conducción a superficie libre la hacemos hasta un punto en donde, como habíamos dicho el viernes pasado, pondremos una cámara de carga para hacer la transición entre el escurrimiento a superficie libre al escurrimiento a presión y llegar al punto en donde vamos a poner la central hidroeléctrica, la transformación de energía hidráulica en mecánica, llegar con el agua a presión desde el punto de la cámara de carga hasta el punto de la central. Bien, entonces hay una serie de alternativas. También en este caso tendremos muchos detalles para conversar, como por ejemplo que el desnivel existente entre ambas puntas del canal de conducción es un desnivel no aprovechable, ya habíamos visto de esto, y que por lo tanto el desnivel aprovechable será el que exista entre el pelo de agua en la cámara de carga y el pelo de agua en la restitución. Pero estos detalles no son a los que me quiero referir en este caso. En este caso yo a lo que me quiero referir es lo siguiente, que yo tengo estas posibilidades de generar el salto bruto a través de una presa, a través de una conducción a presión, mediante una conducción a superficie libre o mediante una combinación de las anteriores. Y la pregunta es, ¿cómo es que se define cuál de las alternativas será la más conveniente? Existen, por supuesto, factores técnicos, factores económicos, factores financieros y factores ambientales, principalmente para considerar y evaluar a la hora de definir la solución y por lo tanto el esquema de aprovechamiento según estuvimos viendo el viernes pasado. Veamos algunas cuestiones de las más importantes. Desde el punto de vista técnico, la necesidad de regulación de los aportes es un factor fundamental que le asigna a la presa de regulación ventajas por sobre una central de tipo de pasado o fluyente, es decir, una central sin regulación de los aportes. O sea que los efectos de la regulación de los aportes son un factor importantísimo que tiende a darnos como solución la materialización de una presa. Tendremos que ver qué tamaño de presa es la que requerimos. Otro factor tiene que ver con el aporte de sedimentos de la cuenca. Ustedes saben que al río y transportados por la corriente del río, no solo van caudales líquidos, sino que van caudales sólidos. Cuando colocamos una obra de aprovechamiento, tenemos que tener en cuenta qué magnitud y qué tipo de sedimentos son los que vienen de la cuenca, a efectos de tenerlos claramente en consideración. Fíjense que si hacemos un aprovechamiento en alta cuenca, ustedes vieron que las cuencas por lo general tienen una pendiente que es decreciente desde
la alta cuenca, donde quizá tengamos, imaginemos por ejemplo el río Chubut, colectando el agua en la zona precordillerana, la pendiente va disminuyendo y va siendo cada vez más baja hasta que vayamos a la desembocadura en el mar, en donde tenemos prácticamente pendientes mínimas acá en la zona del valle inferior. Bien, en las zonas de la alta cuenca solemos tener torrentes, arroyos torrenciales que tienen una capacidad de transporte de una cantidad de sedimentos y de tamaño importante. Esa capacidad de erosión y transporte va siendo cada vez menor hacia la desembocadura. Por lo general, fíjense que nos toparíamos con un inconveniente natural, que es que lo ideal sería regular los aportes en la alta cuenca para contar con los beneficios de la regulación en toda la cuenca, pero si yo hago una presa de embalse en la alta cuenca, la capacidad de esa presa va a ser, de una presa de la misma altura, va a ser muy reducida en la alta cuenca frente a la capacidad que me daría la misma altura en la cuenca inferior. Por otro lado, es posible que ese pequeño embalse que logre generar en la alta cuenca tenga inconvenientes por la colmatación con sedimentos mucho mayores que los que podría tener en la cuenca inferior. Entonces, el estudio de los caudales sólidos, del régimen de caudales sólidos y eventualmente de la vida útil de un embalse que es alimentado con esos sedimentos es un tema muy importante. Asimismo, es muy importante el estudio del tipo de sedimentos, o sea, tamaño y material y forma inclusive, porque esos sedimentos, cuando no son separados de la corriente adecuadamente y viajan por una tubería hacia una turbina, por ejemplo, se convierten en un abrasivo realmente destructivo que podría también hasta hacer fracasar un aprovechamiento. Bien, eso nos llevaría a estudios específicos para cualquiera de las alternativas. Otra cuestión que debemos estudiar muy concienzudamente es la aptitud para el emplazamiento de presas a lo largo del curso de agua y fundamentalmente en el tramo que estamos pensando aprovechar. Aptitud de tipo topográfica, geológica y geotécnica. Debemos contar con emplazamientos aptos que nos permitan construir adecuadamente una presa que se comporte como corresponde, que no ofrezca mayores riesgos que los admitidos y que tenga costos compatibles con los beneficios. Bueno, la pendiente del curso natural va a ser una cuestión clave a la hora de no solo de evaluar los factores anteriores que venía mencionando, sino de evaluar el rendimiento de la inversión, ya sea en una presa como en un sistema de conducciones a presión. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aprovechar, a ver dónde dibujo, imaginemos un curso de agua que tiene este trazado y queremos generar un aprovechamiento entre esta zona y esta zona. Entonces, una alternativa desde ya es construir una presa que me dé el embalse
de ese tamaño. Ajá. Fíjense que, con las disculpas por la calidad del dibujo, fíjense que yo construí una presa altísima y el embalse que estoy teniendo no da la impresión de ser un embalse demasiado grande. ¿Por qué? Demasiado voluminoso. ¿Por qué? Porque la pendiente del último tramo a aprovechar es una pendiente muy alta. Y fíjense lo que pasa si yo pongo la presa en este punto, antes del cambio de pendiente. Yo tendría un embalse quizás muy largo, porque la pendiente del tramo anterior es baja, y a partir de este punto podría colocar una conducción en tubería, una conducción a presión, y por supuesto la central hidroeléctrica en el mismo lugar en los dos casos. La diferencia de costos entre la presa chica y la presa grande es inmensa, evidentemente. Esa diferencia de costos, seguramente, para este ejemplo que estoy presentando, o este concepto, esa diferencia de costo va a ser mucho mayor que el costo de la tubería, que en una distancia corta me va a permitir aprovechar el desnivel. Entonces, la pendiente del curso natural tiene una importancia fundamental. A ese efecto, piensen lo siguiente. El embalse de Ameguino está desarrollado sobre un tramo de pendiente del río Chubut de muy baja pendiente. Decía sobre un tramo del río Chubut de muy baja pendiente. Y el embalse va, cuando está lleno, desde la presa hasta unos pocos kilómetros antes de Las Plumas. O sea, el embalse tiene como 100 kilómetros de largo, por redondear en una cifra gruesa. Si yo hubiera querido aprovechar el desnivel de Ameguino mediante una conducción en tubería, el solo hecho de pensar en una tubería de cerca de 100 kilómetros de largo y de una dimensión suficiente para que sus pérdidas por fricción sean muy bajas, me resulta a priori ya absolutamente descabellado. En cambio, en el extremo opuesto, si yo tuviera en un par de kilómetros un desnivel de 100, 200, 300 metros, es muy posible que con una pequeña presa, la mínima para contar con la regulación básica necesaria, seguida de conducciones a presión, yo podría llegar a tener un aprovechamiento muy económico.